profesionales, ya muchos habían tomado unas medidas de precaución, otros ya las estaban tomando, se les había puesto sobre aviso que era una gran posibilidad que se ordenara ¿verdad? El cierre de todo tipo de actividad, así que las ligas debían estar preparadas para eso. Y todos respondieron bien, igual que el Comité Olímpico que emitió sus resoluciones, así que estábamos todos en la misma página. Oye, Adriana, vamos un poquito para atrás y cuéntame, ¿tú eras atleta antes de tomar este puesto? Cuéntanos cómo tú empezaste en el deporte. Bueno, yo jugaba voleibol, jugaba desde segundo o tercer grado, pero en mi familia siempre el deporte rey era el baloncesto. Papá jugó baloncesto toda su vida, mi hermano mayor también, así que ya yo estaba acostumbrada a estar en las canchas, pero eran todas las canchas de baloncesto de Puerto Rico. Así que siempre tuve esa exposición, digamos, era lo que yo conocía. Y a partir de ahí, pues a mí lo que me interesó más fue el voleibol. En el colegio yo jugaba de todo y hacía de todo lo que me pusieran de frente, pero obviamente, pues cuando llegó el momento de escoger uno, pues me decidí por el voleibol y ahí estuve, jugué en Aboli, ahí con las llaneras, con Raíces, con David Alemán, Quique, Papo, ¿Qué todo posición tú eso. jugabas? Yo jugaba a medio. Ok. El síndrome de eres alta, vas para el medio. ¿Cómo te rankeas tú misma en tu capacidad como jugadora de voleibol? Average. De guerrilla. Casi. Lo jugué en la UP un año, en el 2004. Así que, nada, fueron unas experiencias increíbles. Mis primeras amistades fuera del colegio, ¿verdad? Que obviamente el colegio tú compartes todos los días con la misma gente, pero mis primeras amistades fuera del colegio son del voleibol. Gente que conozco desde los 13, 14 años. Así que son experiencias increíbles, no solamente por el aspecto de salud y físico y eso, pero el aspecto social también. Oye, y entonces tú pasaste un tiempo en España, cuéntanos de esa experiencia. Sí, yo estuve un año en España haciendo una maestría en Derecho Deportivo. Yo entré a la UP y estudié contabilidad y luego seguí corrido a estudiar Derecho. Entonces estuve 5 años trabajando en un bufete pequeño acá en San Juan y ya a los 5 años como que sentía que quería hacer algo más, que quería buscar un reto adicional. Había tenido experiencias espectaculares en el bufete, litigando frente a los jueces del Tribunal Apelativo de Boston, así que había tenido oportunidades que no normalmente se ven en un abogado joven y mujer. Así que había tenido muy buenas experiencias, pero como que quería hacer algo más y me puse a buscar alternativas y entre esas vi Derecho Deportivo, Sports Law, y yo dije, wow, espectacular, porque imagínate, puedes combinar dos cosas que a mí me encantan. Y luego buscando programas, vi uno en Madrid con la Escuela Universitaria del Real Madrid, así que me fui para allá y fue realmente una experiencia increíble. El mejor club del mundo ahí es el Real Madrid, ¿sabes? ¿Cuáles son algunas de las experiencias que tú pudiste vivir allí que estuvieron directamente relacionadas con más o menos con lo que tú estás haciendo ahora? Pues mira, realmente la maestría te ofrece un montón de oportunidades, principalmente los profesores que ponen a tu disposición, es gente, pero top en términos de lo que es el derecho deportivo, abogados que casi son los creadores de todo este tipo de controversia y de estas vertientes en el deporte internacional, como es Juan de Dios Crespo, pero además te abre las puertas a conocer el club administrativamente. Te abre las puertas a tú conocer cómo ellos han desarrollado su marca, su producto, cómo lo administran. Yo hice un internado en la división legal del club,
Así que tuve la oportunidad de ver muchas controversias, como Cherichev con si podía jugar o no podía jugar, y el fax que se envió y no llegó, y si estaba habilitado para ese partido o no, contratos de auspicios para diferentes tipos de actividades, y así que pues realmente te da un acceso bastante grande a un club que ya todos conocemos. El Departamento de Recreación y Deporte, ¿con cuánto staff tú cuentas ahora mismo? Bueno, el Departamento de Recreación y Deporte hoy en día tiene 260 empleados Okay. en todo Puerto Rico. El departamento tiene 9 regiones, y el departamento tiene, ¿verdad? Una división que se encarga de lo que es la programación deportiva, que es la Secretaría Auxiliar de Recreación y Deporte. Tiene una división que es la división educativa, que mucha gente no conoce, que es el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación. Esa es la división que se encarga de todos los cursos de licenciamiento, certificaciones, etcétera. Tiene un área de comisiones que regulan diferentes deportes, como es la comisión de boxeo, que se encarga del boxeo profesional en Puerto Rico, una comisión de seguridad que se encarga de que las actividades cumplan con los requisitos, ¿verdad?, que hay, y pues las áreas normales de cualquier otra empresa, recursos humanos, Básicamente, ¿cuál es gestiones. el rol del Departamento de Recreación y Deportes en Puerto Rico? ¿Cuál es el rol principal? Mira, el Departamento de Recreación y Deportes tiene varios roles, realmente. El departamento tiene la obligación de fomentar y promover la actividad deportiva y recreativa en la isla. Tiene la obligación de regular el deporte y la práctica deportiva, asegurarse que se cumplan con las condiciones de salud, ¿verdad?, adecuadas, para que los participantes estén en un lugar seguro, en una actividad segura. Tiene el rol de apoyar a atletas de alto rendimiento. Tiene la responsabilidad de que todo el mundo tenga una oportunidad, desde los más chiquitos hasta los adultos mayores. Así que para nosotros realmente nuestro consumidor o nuestro cliente es todo Puerto Rico. Y los fondos en términos para poder controlar un tipo de departamento así en Puerto Rico, ¿cómo están los fondos? Pues mira, el asunto del presupuesto es algo que ha ido cambiando grandemente desde los últimos años, ¿verdad? Obviamente puedo hablar mucho más en detalle del tiempo en que yo he estado en el departamento, pero el departamento opera ahora mismo con un presupuesto este año de $32 millones. De esos, aproximadamente 13 son de nómina, costos relacionados, plan médico, retiro y ese tipo de cosas. Así que eso deja 20 millones para tú poder realmente pagar todo lo que son utilities, gastos de operacional, ¿verdad? De operar un negocio, digamos, ¿verdad? Por ponerle una comparación. eh, y luego, pues, correr una programación, pero realmente cuando tú miras el presupuesto del departamento, no hay un line item que diga programación deportiva. Así que es bien tricky o bien cuesta arriba tú poder desde el principio establecer un plan de trabajo que diga, pues yo voy a tener este dinero para estos proyectos, porque realmente no lo hay. Del Fondo General no se asigna dinero para programación, se asigna dinero para operar administrativamente, ¿verdad? Pero no para la programación. La programación realmente se nutre de un fondo especial que se asigna posteriormente, que es el fondo que nosotros conocemos de categorías menores. Y eso es un fondo de $3 millones, que entonces tiene que pasar cada año por un proceso de aprobación por la Junta de Supervisión Fiscal, porque como no lo incluyen en el presupuesto general o en el presupuesto del departamento a principio de año,
cualquier ajuste que signifique un aumento, pues obviamente tiene que pasar por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que nosotros lo que hacemos es que prácticamente el primer semestre nos dedicamos a tramitar que la Junta de Supervisión Fiscal entienda que tenemos la necesidad de esos 3 millones de dólares, porque sin esos 3 millones de dólares no podemos ofrecer ninguna programación a la ciudadanía. Y eso no incluye los programas de los adultos mayores, no pueden costearse de ahí porque es un fondo de categorías menores, es hasta 18 años, programación para jóvenes hasta 18 años. Otro programa que nosotros tenemos es el de clase A, que es el béisbol caliente que le conocen, este es el béisbol de barrio, eso lleva 82 años jugándose, esta es la primera temporada que no se ha podido iniciar, pues obviamente estamos en esta situación, pero esos fondos también los tenemos que buscar por otros medios. El año pasado nosotros hicimos un auspicio bien importante con Cervecera de Puerto Rico y de esa forma fue que pudimos llevar a cabo la temporada. Así que en términos presupuestarios, pues como todos, bien complejo. Realmente no hay una partida de programación que se asigne específicamente para la programación deportiva y cuando finalmente se asigna algo, pues son esos 3 millones de dólares. Ok, so 32 millones de dólares, 13 de ellos son en nómina, ¿correcto? No hay ningún ítem específico asignado, no hay fondos específicos asignados para las categorías menores. De la prioridad de las cosas que tú me estás hablando en ese budget, ¿cuál tú piensas que es lo más importante? De todos los ítems que nosotros estamos hablando ahora mismo, ¿cuál es la raíz de todas las cosas? Bueno, para mí siempre es la programación y yo he sido siempre bien clara y enfática. Otra de las responsabilidades del departamento, por ejemplo, es darle mantenimiento a las instalaciones deportivas. Recursos muy limitados. Y yo siempre pongo este ejemplo. En el momento en que yo tenga $1,000 y tengo que decidir entre comprar un trimmer y contratar un instructor o un técnico para llevar a cabo alguna actividad, yo siempre voy a decidir contratar al técnico o al instructor que pueda ofrecer el servicio. ¿Cómo es la Porque relación para mí esa es la prioridad. ¿Cómo es la relación de recreación y deportes con los alcaldes y cuánta contribución los alcaldes están poniendo en ayudarte en este tipo de proyectos, por ejemplo, facilidades? ¿Cómo es la colaboración de los 78 pueblos ahora mismo? Mira, de verdad, los alcaldes son imprescindibles porque muchas instalaciones, hubo una ley de municipalización hace muchos años y muchas de las instalaciones del gobierno central pasaron a los municipios. Hubo muchos municipios que naturalmente sabían la carga que eso representa y aceptaron algunas propiedades y hubo municipios que no aceptaron ninguna propiedad. Pero no obstante eso, muchos alcaldes siempre nos ayudan con el mantenimiento de las instalaciones, aunque no sean de ellos y aunque no les corresponda. Y realmente sin esa aportación, pues a nosotros se nos haría bien difícil, porque como te hablaba anteriormente, nosotros tenemos 260 empleados en todo el Departamento de Recreación y Deporte. Eso incluye exactamente todo, desde mí, que estoy la secretaria, hasta cualquier otro recurso que nosotros podamos tener disponible. Así que eso es poco personal, hay pocos recursos humanos y pocos recursos económicos en muchas ocasiones. Los legisladores también nos ayudan grandemente haciendo asignaciones especiales para compra de equipo de mantenimiento, como son pues, los tractores, los trimmers, compra de pintura, para pintar obviamente las canchas, los parques y ese tipo de cosas, arreglar luminarias. ¿Los fondos dependen de qué partido tú seas o todo el mundo está colaborando a base de 1% dentro de su pueblo? No entiendo la pregunta. Dicen los alcaldes Y por en los ejemplo, si municipios. ahora que entonces tenemos un gobierno central PNP, los alcaldes PNP dan más dinero, menos dinero, o todo esto no tiene que ver con colores, esto tiene que ver más No, bien con fondos en general. en mi experiencia no ha tenido que ver. Realmente los municipios
también invierten conforme a su capacidad económica. Habrá municipios, por ejemplo, el municipio de Bayamón, nosotros tenemos muy pocas propiedades, si alguna allí, pero el municipio de Bayamón ayuda en todo, por ejemplo, y habrá municipios más pequeños que a lo mejor pueden ayudar con algunas cosas, no ayudan y con otras no pueden, así que realmente en mi experiencia no ha tenido nada que ver con eso, sino pues con la disponibilidad también y la situación económica que cada municipio está enfrentando. ¿Alguna vez ha existido ese fondo que no existe ahora mismo en el ítem de la hoja de contabilidad en términos de para los fondos de programación deportiva? ¿Eso desapareció o simplemente no ha Claro, existido? sí, sí, no, el Departamento de Recreación y Deporte hubo años que tenía $100 millones de presupuesto. ¿Cuándo fue la última vez, Adriana, más o menos? ¿Nos puedes dar un aproximado? Yo te diría para la época de Henry, había todavía bastante buen presupuesto. Un poco la de Ramón también había más presupuesto. Cuando empezó, obviamente nosotros tenemos que recordar, cuando empezó este cuatrienio, nosotros arrancamos con una junta de supervisión fiscal que prácticamente el proceso es este, yo hago una solicitud de presupuesto a base de la necesidad que yo tengo. Que obviamente es mucho más limitado de lo que antes se hacía, pues porque ya nosotros obviamente hacemos unos ajustes. Cuando nosotros hacemos esa solicitud, eso lo evalúa la Oficina de Gerencia y Presupuesto, hacen un final tuning ahí, ¿verdad? De las cosas que se están pidiendo y cuando se envía el presupuesto consolidado de todas las agencias a la Junta de Supervisión Fiscal para aprobación, ellos hacen otra revisión y hacen una determinan, pues, esto sí y esto no, ¿verdad? Y en ese proceso, nosotros acabamos con, por ejemplo, el departamento, nosotros hacemos una petición de 50 y pico millones de dólares eh, y siguen, saco de aquí, le pongo allá, ¿verdad? Y al final acabamos con lo que te hablaba anteriormente, que eran los 32 millones. ¿Cuál es la relación entre las escuelas públicas y el Departamento de Recreación y Deportes? ¿Qué tipo de rol ustedes juegan? Pues mira, nosotros realmente el apoyo que estamos brindando ahora mismo va más bien dirigido a ayudar a financiar cuando tenemos el fondo de categorías menores, que es el que les hablaba de 3 millones. Nosotros ayudamos a financiar la parte de lo que es el arbitraje, oficiales de mesa, algunas premiaciones, pero no entramos a diseñar el programa del deporte escolar. Es un proyecto que sí, ¿verdad? Hemos estado en conversaciones con ambos secretarios. Antes cuando estaba la secretaria Kelleher, ahora cuando está el secretario Eligio, y con él, que ahora también ha designado un director del programa de educación física, que es Miguel Caraballo, pues estamos, ¿verdad?, tratando de ver cómo se puede mejorar el asunto del programa del deporte escolar para que pueda ser como en algún tiempo fue, o como nosotros conocemos que es los colegios privados, que son unas ligas, ¿verdad? Porque ahora mismo el formato que se sigue, tú puedes tener una escuela que juega un juego de algo o un combate de algo y se eliminó y se le acabó la temporada. Así que son más bien como torneos realmente, no es una liga escolar. Así que en ese sentido sí tenemos buena comunicación, pero es un proyecto que es un poquito más grande y complejo. Oh, entendiendo que no es tu rol principal, pero Uh-huh. ¿qué nos puedes decir al respecto de la desaparición de la educación física en Puerto Rico hasta ahora? Porque tiene una correlación directa al desarrollo de los atletas en las categorías menores. So, bajo tu conocimiento, ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, el programa de educación física es un programa que se ha estado reactivando, digamos. Eh, También ha sido, ¿verdad? Aunque pueda parecer contradictorio, ha sido el proceso de cerrar escuelas y consolidar, ha beneficiado, por ejemplo, lo que es la educación física, porque pues, puede haber escuelas que tengan 2 maestros de educación física. Cuando se hace la reorganización del personal docente y de los maestros,
esa reorganización ha provocado que en algunas escuelas, por ejemplo, Humacao, nosotros estábamos apadrinando una escuela y en esa escuela entonces ahora a raíz de esto había 2 maestros de educación física. Así que obviamente es vital que nosotros podamos tener un programa más, más completo, que sea obviamente obligatorio, que los jóvenes se sientan atraídos a participar de las clases, que los maestros tengan las herramientas, que tengan la preparación. Yo creo que es de lo más importante porque es el primer contacto que tiene realmente un estudiante con la actividad física, lo tiene en la escuela, lo tiene pues con sus maestras en actividades recreativas que puedan hacer, pero lo tienen con su maestro o maestra de educación física desde ¿verdad? Desde las edades más pequeñas. Y yo creo que eso es lo que va a sentar la base para que un joven eventualmente se sienta más o menos interesado por algún deporte. Y vamos a volver al tema de las categorías menores, pero te quiero preguntar, ¿nos puedes decir, pues, bajo estas circunstancias difíciles, Adriana, los proyectos más importantes que tenían en mente este año, Adriana, tu departamento? Mira, nosotros hemos estado llevando a cabo un par de proyectos, ¿verdad? Que han sido como dentro de la programación que tenía el departamento y puede tener, escogimos unos programas que entendemos que son los que más impacto tienen y que más llegan a los jóvenes. Obviamente esos son los centros de formación deportiva, que es un concepto que nosotros hemos ido, ¿verdad? Desarrollando y tratando de que evolucione. Los centros de formación no es una cosa bien compleja, es simplemente que un espacio en el que se pone a disposición de la comunidad un instructor o un técnico en algún deporte de la corriente regular o adaptada y llegan los niños con interés de aprender destrezas básicas de un deporte, de empezar a conocer técnicas, fundamentos de ese deporte. Así que nosotros, ese proyecto es bien importante para nosotros, le hemos dado mucha relevancia y lo que queríamos también hacer con él era tratar de lograr que no solamente fuese un espacio donde los jóvenes vayan a hacer su deporte, sino que pudiesen tener otros ofrecimientos. Y el año pasado empezamos un proyecto piloto que se llama Misión DRD, y eso lo hicimos con SER de Puerto Rico y Boys and Girls Club, porque entendemos que son dos entidades, pero con vasto conocimiento de las dos poblaciones que ellos atienden, que son poblaciones obviamente con diversidad funcional, en el caso de SER de Puerto Rico, Boys and Girls Club, pues poblaciones con muchas veces escasos recursos económicos, ¿verdad? Así que hicimos un partnership con ellos, creamos Misión DRD y lo que queríamos era que esos jóvenes no solamente pudiesen tener el acceso a la actividad deportiva, sino que tuviesen algo más. Pues, por ejemplo, en el caso de Boys and Girls Club, pues hablábamos de talleres de wellness, de nutrición, consejería, todas las cosas que ofrece un Boys and Girls Club, ¿verdad? En el caso de SER de Puerto Rico, pues acceso a las facilidades de SER de Puerto Rico, su tecnología, los doctores, en el caso de jóvenes que necesitaran alguna ayudita adicional. Hicimos también unos webinars que vamos a estar subiendo próximamente en los que le podemos enseñar a los entrenadores cómo adaptar los deportes a jóvenes con diversidad funcional. Y también les enseñamos cómo hacer actividades cotidianas, como si tú tienes un niño con silla de ruedas, cómo tú haces ese traslado, por ejemplo, al inodoro. Cómo tú lo ayudas a pararse, cómo tú lo ayudas a sentarse, cómo tú lo ayudas. Así que es un programa, ¿verdad?, que nos permite llegar un poco más allá y educar también a los padres y a los entrenadores de cómo manejar, ¿verdad?, las situaciones dentro de ambos ámbitos. Así que los centros de formación deportiva. ¿Eso viene de los mismos fondos que me estabas hablando, Adriana, o viene de diferentes contribuciones? Okay. No, eso viene, eso es de los fondos de $3 millones de categorías menores. Nosotros hicimos un análisis, ¿verdad? Y parte de la visión que nosotros, que yo tenía en el departamento, es que con los pocos recursos que nosotros tenemos,
cómo nosotros los podemos maximizar, cómo yo puedo mejorar los servicios que yo ofrezco, cómo yo los puedo ampliar. Y es indudable que las entidades sin fines de lucro siempre hacen mejor uso del dinero. Por $1 que tiene el gobierno, a la entidad sin fines de lucro le puede rendir entre $7 a $10. Así que la visión un poco que nosotros traíamos es cómo yo con estos recursos, que son pocos, llego a más personas y de mejor manera. Y ahí fue que entonces comenzamos el proyecto de misión de RD con Ser de Puerto Rico y Boys and Girls Club, que ciertamente nos rindió frutos porque nosotros hicimos un partnership el año pasado y con ese dinero, pues, por ejemplo, los centros de formación adaptada todavía estaban operando con esos mismos fondos del año pasado. O sea, que le dan, ¿verdad?, más vida al programa. Y esa es una, ¿verdad?, de las metas que nosotros tenemos en el departamento, cómo lograr integrar a más entidades de esta índole, y no tienen que ser los Ser de Puerto Rico de la vida, pueden ser entidades más pequeñas de las comunidades que nos permitan llegar y tener un contacto más directo con unas raíces que a nosotros no vamos a poder llegar porque no tenemos el recurso humano necesario ahora mismo y el recurso económico para poder llegar tan abajo a las comunidades, y este tipo de entidades sí tiene, sí puede, y otras. Si tú tuvieras control absoluto de tu budget, en vez de 3 millones, ¿cuánto hace falta para poner a Puerto Rico a correr en la programación deportiva, más o menos, un aproximado, Adriana? Pues mira, pues depende del programa del que nosotros hablemos, porque por ejemplo, si yo te hablara de otro de los proyectos que nosotros tenemos, que se llama Deporte Urbano hace como unas ligas, ¿verdad?, de diferentes deportes. Ahora mismo nosotros tenemos softball, tenemos voleibol y baloncesto. El baloncesto lo corremos en conjunto con Junior NBA, que es otro de los proyectos que tiene el departamento. Esos 3 deportes, nosotros ahora mismo lo podemos correr para 14 municipios y se hace primero interbarrio, luego regional y luego de todo Puerto Rico. Pues si nosotros tuviésemos el doble de lo que me costó a mí el año pasado el deporte urbano, digamos, si yo tuviese $1 millón solamente para deporte urbano, pues obviamente yo puedo llegar con ese programa a todo el mundo. Pero, por ejemplo, los centros de formación deportiva, el asunto no es un asunto presupuestario, porque como te dije, para mí los centros de formación deportiva son prioridad. Entonces yo digo, yo voy a poner todo el dinero que yo pueda, yo lo pongo ahí. Pero nosotros tuvimos el año pasado 120 casi entre los de corriente regular y adaptada, y tuvimos eso porque esa era la matrícula. No teníamos más demanda, no teníamos más, y parte de lo que nosotros queremos lograr este año, ¿verdad?, a repetir la iniciativa de misión de RD, es que, por ejemplo, en el budget que nosotros asignamos a esa entidad, pues debe haber una partida de mercadeo, de ir a buscar a esos jóvenes De reclutar más que están personas y poder tener la oportunidad de impactar más comunidades. Pero entonces, si le pudieras poner un número en general, Adriana, con tu experiencia, como un número, si más o menos, como cuánto sería un budget ideal para nuestra isla en programación deportiva y recreacional, más o menos. Pues mira, yo te diría que si nosotros pudiésemos duplicar lo que nosotros tenemos, estaríamos mucho más cómodos. Y hay oportunidad de que la comunidad te pueda ayudar también, Adriana. O sea, en ese sentido, claro. Ok, y pueden entonces colaborar a ese fondo específico. Pueden asignar los fondos ahí. Bueno, la forma realmente en la que la comunidad puede ayudar es creando o extendiendo los programas que nosotros tenemos a su comunidad. No necesariamente que económicamente, ¿verdad?, hagan una aportación, porque ahora mismo, como funciona el gobierno, yo no puedo, ¿verdad?, pedirle donaciones a la gente y que nos den dinero, pero muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, el auspicio del que yo te hablaba, que hicimos el año pasado de Cervecera de Puerto Rico. Cervecera de Puerto Rico dice, bueno, pues yo tengo a disposición del departamento X cantidad de dinero.
y con eso nosotros le decíamos, fantástico, pues eso a mí me sirve para pagar arbitraje, pagar premiaciones, y nosotros, pues, ¿verdad? Creamos un acuerdo colaborativo mediante el cual establecemos qué pagos se pueden hacer de ese fondo. Ok. Igualmente, el programa de adultos mayores, pues, lo vamos a poder llevar a cabo cuando regresemos de toda esta situación, gracias a la aportación que va a ser un plan médico para que toda la población de adultos mayores pueda beneficiarse. Y en ese sentido, cualquier persona que tenga en su comunidad eh, alguna estructura organizativa, ¿verdad? Organizacional que permita extender la filosofía del departamento y cómo nosotros manejamos los proyectos, pues claro que nos ayuda porque, pues, ¿verdad? Como dije anteriormente, nos ayuda a llegar a las comunidades que nosotros no podemos. Y ahora mismo, el gobierno de Puerto Rico ve a recreación y deportes como una prioridad, o sea, no tiene peligro de extinción. Ahora mismo estamos en la lista de prioridades, no creo que estamos en peligro de extinción, afortunadamente. Yo creo que hemos reconocido, y esto fue una controversia que se dio cuando yo entré al departamento, había muchos rumores de que el departamento iba a consolidarse con el Departamento de Educación, y esa era la primera pregunta que me hacían, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y el presidente del Senado dijo, no te preocupes, tú no vas a tener que contestar esa pregunta porque nosotros eso no lo vamos a permitir. O sea, el Puerto Rico necesita un departamento de recreación y deporte y es la potestad de los gobiernos determinar, ¿verdad? Porque para eso existen, cómo regulan a su sociedad, los aspectos sociales, económicos, y Puerto Rico decidió hace muchos años que el deporte era una de esas cosas que tenía prioridad y la sigue teniendo. Y en ese sentido, pues siempre habrá un departamento que se encargue de lo que nosotros hacemos. Oye, ¿y cómo es tu relación con las federaciones? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, nosotros tenemos buena relación con las federaciones. Realmente hay, como todo, hay unas que hay más comunicación, hay otras con las que hay menos comunicación, pero nosotros con el proyecto de reglamentar el tiempo de juego y la participación deportiva, me di cuenta, ¿verdad?, de que realmente teníamos más y mejor comunicación de la que yo pensaba con muchas de las federaciones, ¿verdad? Y muchos más puntos en común de los que originalmente nosotros podemos pensar. También tenemos que recordar que las federaciones operan independientemente del departamento. La ley establece, ¿verdad?, que las federaciones pues rigen su proceder, vamos. Así que en ese sentido, pues cada cual tiene la potestad de operar, ¿verdad?, como entiende, pero sí tengo que decir que hay buena relación en general. Y en términos de específicamente ahora con el voleibol, ¿cómo es la dinámica y qué esfuerzos se están haciendo a nivel colaborativo? ¿Hay algo que en la cual se está colaborando? Bueno, ahora mismo no. La Federación de Voleibol, yo hablé con el presidente precisamente para este asunto de la pandemia. La federación ya había tomado unas medidas de precaución en su liga desde mucho antes que cualquiera otro, realmente. Así que en ese sentido, pues me comuniqué con ellos para saber cómo estaban manejando las cosas y obviamente también, como dije anteriormente, ponerles sobre aviso de que era, ¿verdad?, posible que pasara lo que eventualmente pasó, que era que se tuviesen que suspender las ligas. Así que esa comunicación estuvo en términos de colaboración. Ahora mismo no tenemos ninguna que esté corriendo, así que ¿Cómo ustedes ayudan a los, por ejemplo, a los deportes así nacionales, como en este caso en el voleibol, atletas de alto rendimiento, atletas a tiempo completo, ujú. ¿sabes? Por ejemplo, a lo mejor alguna selección completamente? ¿Ustedes tienen algo que ver con ese tipo de colaboración? Bueno, sí y no. Sí, en la medida en que haya disponibilidad de fondos, pues nosotros sí tenemos la capacidad de poder hacer una aportación directa a alguno.
El departamento, ¿verdad?, ayuda a las selecciones y a las federaciones a través de la aportación que hace el Comité Olímpico. El Comité Olímpico ha recibido en estos últimos años aproximadamente $4 millones al año en promedio, es lo último que se entregó también ahora. Así que esos 4 millones, ¿verdad?, están destinados para la operación del Comité Olímpico y sus federaciones. Así que el departamento y el gobierno aporta a través de lo que le aporta al Comité Olímpico. O sea que Además de eso, ese dinero llega a ustedes primero y entonces ustedes lo distribuyen o ustedes contribuyen a ese fondo que viene del Comité Olímpico. no, el DRD es lo que se conoce como un pass-through entity. Ujú. Eso es una asignación de dinero que surge de premios no reclamados de la lotería. La lotería, ese pote de la lotería nutre un montón de cosas. De ahí salen fondos para la Universidad de Puerto Rico, para un sinnúmero de diferentes cosas, entre ellas el Comité Olímpico y el Albergue Olímpico. Cuando esa determinación se hace de que hay este dinero disponible, se le notifica a Hacienda, se le notifica a OGP y nos notifican al departamento. Y una vez se hace disponible el dinero en el departamento, pues entonces se hace una transferencia, ya sea al Comité Olímpico o al albergue. En este momento, ¿hay alguna contribución económica específicamente hacia la Federación de Voleibol? No, actualmente no se ha hecho. Nosotros tuvimos, además de la aportación que yo te hablo al Comité Olímpico, el departamento tiene un programa de alto rendimiento que en años anteriores tenía fondos de hasta $2 millones. Ahora mismo tiene $300,000 disponibles para ayudar a los atletas. Y eso va entonces directamente al atleta, no es a la federación per se o a un evento específico, ¿Hay algún sino atleta al de voleibol atleta. que tiene? ¿Hay algún atleta de Nosotros voleibol? nosotros tuvimos el año pasado a Alanis y a María, que es la pareja del voliplaya, las Ok, juveniles. ok. Esas nenas se conocieron precisamente en unos Juegos de Puerto Rico, que es uno de los eventos que nosotros tenemos en el Departamento de Recreación y Deporte. Ellas pertenecieron al Centro de Formación de Voliplaya allí en Vega Baja. Se juntaron aleatoriamente para unos Juegos de Puerto Rico y de ahí, ¿verdad? Pues siguieron su carrera y hasta que han llegado a lo que han llegado, que ya todos conocemos, o sea, unos Juegos Olímpicos Juveniles, unos centroamericanos adultos en el 2018 y entonces nosotros la incluimos en el programa juvenil del alto rendimiento que tenemos en el departamento, pero lo que pasa es que nosotros cada año, ¿verdad? Con cada asignación presupuestaria, pues tenemos que hacer una evaluación o una reevaluación de cuáles atletas nosotros podemos incluir. Esto es una junta, ¿verdad? De 11 miembros. Está ahí, el Comité Olímpico tiene 2 puestos, está el Comité Paralímpico, porque tenemos también atletas paralímpicos, la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento tiene también una representación en su presidente, tenemos doctores, David Alemán es parte de esa junta, así que, ¿verdad? Es un cuerpo que de manera colegiada evalúa a los atletas y dada la dificultad o ¿verdad? Los pocos recursos económicos que hay, hemos decidido que cada año haríamos una evaluación de acuerdo al momento del ciclo olímpico en el que estemos. Una, Así, por una ejemplo, inquietud, una inquietud de una de las personas que nos está viendo, en términos de esos fondos que se deciden a quién distribuirlo, eso va entonces varía año tras año. Por ejemplo, a Dani y María, que ahora van a estudiar en Cido Voley y a jugar en Cido Voley, eso entonces se transfieren a otras personas dentro del voleibol o entonces se pierden y entonces hay que votar otra vez por quiénes van a... todos los años se escogen atletas diferentes y como te decía anteriormente, ha sido lo que hemos decidido hacer es que si estamos hablando de un año de centroamericanos, por ejemplo, que era el 2018, nosotros es una delegación bien grande, la de centroamericanos.
pues en el primer año nosotros escogimos 38 atletas a los cuales se le dio una aportación, ¿verdad? Pues más pequeña. El año pasado para los Panamericanos tuvimos 30 atletas a los que se le dio una aportación un poquito más grande. Ahora de cara a Tokio 2021, pero cuando era ahora Tokio 2020 se escogieron 20, 22 atletas y a eso se le iba a dar entonces una aportación más grande, porque entonces estamos basando, ¿verdad?, las determinaciones en esos atletas que o están clasificados o tienen una alta posibilidad de clasificar para los Juegos. Ok, entonces, una inquietud antes de ir a entrar el reglamento establecido, que en la cual queremos discutir en detalle. Una inquietud de la persona que nos está viendo es, pregunta, ¿el Departamento de Recreación y Deporte apadrina escuelas específicas alrededor de la isla o todas se tratan por igual? No, cuando yo dije que apadrinamos, me refiero a las iniciativas que había de Fortaleza para Ti, que se apadrinaba una escuela para ponerla en condiciones, ¿verdad?, de su infraestructura, Okay. ponerlas en condiciones adecuadas para el inicio de clases. Así que cuando hablo de apadrinar, me refiero a eso y que esa es la razón por la cual conocí más de esa escuela en Humacao, pero no apadrinamos escuelas Okay. en general, simplemente es para propósitos de las iniciativas de inicio de clases, que las agencias nos dividimos diferentes escuelas para ayudar al Departamento de Educación a que estén ready para el comienzo. Hablemos del reglamento para la protección de los menores en el deporte. ¿Cómo surge eso? ¿Eso es iniciativa tuya? ¿Cómo surge? Cuéntanos. Pues mira, realmente eso era el representante Che Pérez había tenido una inquietud por la proliferación de eventos deportivos que estaban sucediendo. Y él, ¿verdad? Él además es presidente de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara, lo que quiere decir que él tiene que estar pendiente, ¿verdad?, de que todo este aspecto esté corriendo, que todo vaya bien. Él hace resoluciones para investigar el funcionamiento de diferentes cosas. Así que entre, ¿verdad?, los trabajos de su comisión, él se dio cuenta, ¿verdad?, que había una proliferación de actividades deportivas organizadas que estaban provocando, pues, una alta exposición a tiempo de juego, ¿verdad?, y un alto impacto deportivo en los jóvenes, que eso estaba creando aumento en lesiones, lo que significa que, pues, podemos tener muchos atletas que no puedan, ¿verdad?, continuar una carrera. Y así que él decidió hacer una resolución que ordenara al Departamento de Recreación y Deporte a reglamentar la participación diaria de los menores de 18 años en la ¿Escuelas isla. y clubes, Adriana, o solamente escuelas? Todo el mundo, todo Okay. el mundo. La resolución no especifica si unos u otros. Acuérdate, el Departamento de Recreación y Deporte tiene la misión de velar por todo el mundo. Todo lo que sea un evento deportivo en Puerto Rico, excepto que haya sido organizado por una federación, si es organizado por una federación, el departamento dice la ley que un evento federativo no entra dentro de lo que el departamento está regulando. Y el O sea evento que dentro de los reglamentos que yo estoy viendo aquí, tienes, por ejemplo, vamos a suponer una cantidad de juegos por día y todo lo demás, no aplica a que si la federación hace un torneo, ellos pueden duplicar esa cantidad y ustedes no pueden regularla. ¿Eso es correcto? En teoría sí. Pero cuando nosotros estamos haciendo un análisis o sea, ya el reglamento está listo para radicarse ante el Departamento de Estado y entonces ahí vamos a ver que va a aplicar en diferentes instancias. Así que hay unas instancias en las que podría darse el caso que un evento organizado por una federación pueda tener que cumplir. Ok, entonces, ¿quiénes fueron las personas envueltas en la construcción de este documento? Ok, pues luego de que el legislador, ¿verdad?, pasó todo el trámite legislativo, el gobernador Rosselló firmó la resolución, por lo cual se crea la obligación en ley de que el departamento regule. Nosotros decimos, pues,
fantástico, yo lo hago, pero ¿cómo yo hago algo que no se ha hecho antes? Ninguna jurisdicción en Estados Unidos lo tiene, ningún país en el mundo lo tiene. ¿Cómo yo hago para establecer unos parámetros para deportes que son todos distintos? Inclusive dentro del mismo deporte tú puedes tener un niño de 10 años con unas destrezas superiores a otras de otro niño de 10 años. Entonces, ¿cómo tú logras, verdad, compaginar todo eso, sobre todo cuando no tienes mucho para dónde mirar, porque realmente ningún país lo ha hecho? Así que decidimos comenzar a mirar las ligas privadas. Buscamos guidelines que tienen en Estados Unidos, tanto NBA como NFL, obviamente USA Basketball, voleibol, miramos federaciones en diferentes países, miramos modelos de Australia, España, Canadá, Singapur. Miramos además, obviamente, research de papers y consultamos, por supuesto, entonces a la comunidad de Puerto Rico, a la comunidad deportiva de Puerto Rico. Nosotros hicimos 2 congresos del deporte infantil que iban sobre el ambiente. El primero que hicimos iba un poco más a cómo es el ambiente en el deporte infantil. El segundo ya iba dirigido específicamente a las lesiones dentro del deporte, así que pues consultamos fisiatras, pediatras, consultamos fisioterapeutas, consultamos a las federaciones, consultamos a todo el que tú puedas imaginarte, que ahora ni me viene a la mente, pero es un proceso que ya mismo van a cumplirse 2 años, pero realmente el primer borrador de reglamento que nosotros pudimos tener, que yo entendía que se ajustaba a las necesidades que hay en Puerto Rico, pero permitía margen de que evolucione, porque el deporte es una ciencia, eso está en constante evolución, en constante análisis. Ahora mismo nosotros tenemos unos guidelines para unos deportes y probablemente en 6 meses alguien va a haberse dedicado todo ese tiempo a estudiar cuál es la mejor forma de ser más eficiente y va a decir, y estos son los nuevos guidelines. Y van a, ¿verdad? Porque así es la ciencia. Adriana, te pregunto. Vamos a suponer, y yo creo que vamos a hablar en detalle de esto, pero vamos a suponer que esto es solamente por este cuatrenio. Tú me estás diciendo a mí que es posible que el cuatrenio que viene venga alguien diferente, de un color diferente, y pueda cambiar esto completamente y decir, mira, No, esto no sirve y lo van a tirar al zafacón. no pueden. Tendrían que derogar la ley. Ok. Tendría que venir una asamblea legislativa a decir, la resolución conjunta número 30 de marzo del 2018 no nos sirve, deróguenlo, y de esa forma pues no existiría un reglamento. Lo otro que podría pasar, que venga alguien después de mí y diga, yo voy a enmendar el reglamento, y hagan un reglamento vago, que no, ¿verdad? Que realmente no imponga ningunos criterios de participación. Y bueno, pues eso podría pasar, tiene que pasar el trámite, obviamente, de la ley de procedimiento administrativo, o sea, tiene que haber unas vistas públicas, tiene que reglamentar, todo lo que nosotros hemos hecho se tiene que volver a hacer. Pregunta que te hago. ¿Quién tiene el control sobre las categorías menores? ¿Recreación y deportes o la federación específicamente? Por ejemplo, Depende del evento que sea. Si yo voy Si a... es un evento, Ajá. si es un evento no federativo, Ajá. acuérdate, la distinción entre esto no es que sea de categorías menores o no. Esa no es la distinción que hace la ley para determinar quién regula qué. La distinción que hace la ley para determinar quién regula qué es quién lo organiza. Porque la ley del departamento dice, las federaciones tendrán, y el Comité Olímpico, tendrán autonomía para llevar a cabo los eventos federativos y los eventos olímpicos. Cuando tú buscas la definición de lo que es un evento federativo o un evento olímpico, en la propia ley dice, es un evento organizado por la
por la federación. Ok, Así pregunta. que no se trata de que sea de una categoría o de otra, sino quién organiza el evento. Y esto también, el área gris de un aval. Si yo tengo un aval federativo, pero no es un evento federativo, however, el requisito es que yo tenga un aval federativo. Entonces, eso le da entonces derechos a la federación a sobrepasar tus reglas, porque yo sé que hay Pero, unos elementos. ¿quién impone el requisito del aval federativo? Bueno, ahora mismo, hablando con el doctor Trabanco, una de las cosas que él mencionó es que realmente el poder federativo sobre un evento que tenga un aval en términos de que el objetivo es que todo el mundo tenga que tener un aval federativo para poder participar en cualquier torneo. O sea, no está requerido a tener el aval, pero si tienes un aval, pues entonces hay una serie de cosas en las cuales ellos pueden tener el control. O sea, que mi pregunta es si el reglamento que ustedes están haciendo se puede ver afectado por cualquier torneo que requiera un aval federativo, porque casi todos los torneos lo van a requerir, quizás ahora mismo el 99% por las amenazas que han habido, básicamente. Bueno, yo te puedo decir sobre eso que el tema de avalarse y afiliarse es un asunto voluntario. El que se quiera avalar y afiliar, pues está en su libre derecho de hacerlo, al igual que el que no quiera. Correcto. El asunto con el reglamento es que eso será de aplicación a los eventos que se lleven a cabo en una instalación deportiva pública, mini municipal o estatal. Así que Okay. en la medida en que el evento se celebre en alguna instalación pública, propiedad del municipio o del estado, va a tener que cumplir con los requisitos de participación. O sea que ustedes tienen entonces poder por encima de eso. Entonces, o sea, ok, pregunta que te hago, porque, y esto es Manolo Concepción diciéndolo, para mí es una gran idea que haya un sistema regulatorio de lo que se haga, ya sea de donde venga, de RD, federación, de donde sea, creo que es una gran idea, pero no es una misión fácil. Yo me imagino que obviamente ha recibido bastantes críticas al respecto durante este proyecto. Háblame, antes que entremos en detalle de lo que contiene, háblame cuáles son las críticas mayores y resistencias mayores de este proyecto. Pues mira, la fiscalización es una de las, no solo críticas, sino preocupaciones que se tienen actualmente. Yo creo que en términos de oposición siempre va a haberla, siempre, porque este reglamento realmente se trata de un cambio de cultura. Nosotros en Puerto Rico, y tú lo has hablado en otro de los programas, ¿verdad? En Puerto Rico hay un fenómeno bien particular que ocurre en muchas áreas, ocurre en el derecho. Nosotros tenemos una mezcla de la corriente civilista española y el common law de Estados Unidos. Así que nosotros tenemos un mejunje de un código civil con un sistema en los que el tribunal establece ley. De la misma forma pasa en el deporte. Nosotros tenemos un sistema de clubes y un sistema, ¿verdad?, federativo arraigado que viene de la tradición española, latinoamericana, y tenemos también una corriente de deporte escolar que surge de cómo está organizado en Estados Unidos el deporte. Lo hacen las escuelas, lo hace la liga universitaria y llegan a las ligas profesionales. Así que en Puerto Rico nosotros tenemos una mezcolanza, ¿verdad?, de esas dos corrientes de desarrollar el deporte que ha provocado que entonces todo nos conflija y todo esté, ¿verdad?, uno encima del otro. Así que en ese sentido, pues yo creo que para nosotros es importante la parte de educar a los padres sobre cómo nosotros podemos servir mejor el interés de nuestros jóvenes en desarrollarse en el deporte. Ok, entonces, el reglamento, ¿es para un atleta individual o es para un equipo? El reglamento está dirigido a los entrenadores y a los oficiales y a la gente que el departamento regula. Recuerda Pero que, y a los clubes, nosotros no, si déjame ver Adriana si te está, adelanto. Ajá. si Adriana está en un equipo, por ejemplo, Uh-huh. y Adriana viene
y el equipo de ella juega la cantidad de juegos que se le pide aquí en el reglamento. ¿Le afecta al equipo o le afecta al jugador? O sea, que Adriana solamente puede jugar, por ejemplo, 2 juegos, o el equipo en general solamente puede jugar 2 juegos. Ok, el entonces, equipo. ¿cómo se regula al atleta individualmente en términos de eso? Porque suponiendo que el atleta no juegue en esos 2 juegos. ¿Cómo Bueno, entonces? lo que pasa es que hay unos criterios de participación. Por ejemplo, hay unas edades, por ejemplo, en el baloncesto, todo el mundo tiene que jugar. Todo el mundo tiene que jugar por lo menos un quarter. O sea, hay unos criterios de participación que el entrenador tiene que seguir. Nosotros hay que recordar que el departamento regula entrenadores, instructores, avala clubes, avala ligas, o sea, nosotros no vamos sobre el atleta. Por lo tanto, sobre quien nosotros tenemos jurisdicción es sobre ese entrenador, porque es a quien nosotros licenciamos y a quien le podemos remover la licencia o penalizar según los procesos, ¿verdad?, que están establecidos. Así que es la responsabilidad del entrenador cumplir, y de las organizaciones deportivas, como vamos a ver en el reglamento, las organizaciones deportivas, el organizador del evento, sobre ellos, que son a quien nosotros regulamos, recae la responsabilidad de que se cumpla con el reglamento. Háblame de los puntos más importantes del reglamento. Pues mira, nosotros, el reglamento abarca muchas situaciones que nosotros pudimos recopilar a través de las diferentes iniciativas que tuvimos, las reuniones que tuvimos con todos los grupos de interés. Así que, por ejemplo, el reglamento habla de que no puede haber doble participación. Se establece un calendario deportivo, deporte escolar, deporte de club, torneos de clubes. Volvemos un poquito a lo que había antes, que el primer semestre voleibol y ciertos otros deportes, en el segundo son estos otros deportes. Hablamos del mes de julio como un mes de receso para que descansen los jóvenes. Hablamos de guías para que los entrenadores y los árbitros hagan una inspección de las instalaciones donde se van a jugar para que no hayan condiciones de peligrosidad. Requerimos que haya educación para los padres sobre manejo de emociones y talleres que nosotros ofrecemos en el departamento de cómo debe llevarse, ¿verdad?, el ambiente deportivo. Hablamos de que se cumpla obviamente con requisitos de cursos de psicología deportiva, que eso ahora también es una ley. Hablamos de que haya sombras, de que no se hagan juegos entre las 11 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Para todos los deportes. Todo lo que sea al aire libre. Porque nosotros he visto muchachos jugando soccer con la suela de los zapatos derretida en el turf. Que tiene que haber periodos de receso. Aunque el deporte no lo establezca, en ciertas edades tú tienes que hacer un ajuste y hacer un receso para que los nenes estén bajo la sombra, descansen, beban agua y vuelvan. ¿Qué Y pasa obviamente, ¿qué pasa para los deportes como, por ejemplo, béisbol o soccer, donde el juego simplemente requiere tú estar por una cantidad más extensa de ese periodo? pues por ejemplo, la diferencia entre béisbol y soccer es que béisbol tú tienes las entradas se dividen, así que tú no estás todo el tiempo debajo del sol. Cuando tú terminas de hacer tu trabajo de defensa, tú te vas al dugout y tú descansas, coges sombra, te hidratas. Así que eso es una diferencia importante con el soccer, que tú tienes a los muchachos ahí, pues se estableció unos que tienes que entonces a los 10 minutos hacer una pausa, permitir que los jugadores descansen, que cojan sombra, ¿verdad?, y luego que continúen la mitad del juego. Y esto no es algo que nosotros, esto ya lo hace, la federación lo está implementando, de hecho. Yo sé que hay algunas ligas que lo están implementando en el soccer. Antes de que nosotros entráramos en esto, hay algunos que lo hacen con unos poquito más de rigor, otros con menos. Pero ese tipo de cosas está incluida, además de que obviamente yo creo que de lo más importante que hace el reglamento es que establece unas fases de desarrollo y unas etapas de desarrollo del atleta que van desde
la etapa de iniciación, una etapa introductoria, una fase de desarrollo, una fase de especialización y una fase de alto rendimiento, no porque seas un atleta que está en selecciones, sino porque llegas a un nivel en el que la carga de trabajo es prácticamente una carga de alto rendimiento. Ok, entonces los jugadores los atletas que juegan múltiples deportes, ¿cómo esto lo afecta? Por ejemplo, yo puedo cumplir con tu reglamento de béisbol y de voleibol, pero como quiera estoy sobreentrenando. ¿Cómo lo controlo? Lo que pasa es que como quiera, hay diferentes cosas. Hay varios estudios que han dicho que realmente la sobrecarga deportiva se da en atletas que participan de un solo deporte. Ok. O sea, que un atleta que está jugando voleibol y soccer realmente no incurre en sobrecarga porque divide su tiempo. Y de hecho se promueve que los atletas, que los niños, vamos, no son ni los niños, jueguen diferentes deportes, ¿verdad? En su etapa hasta que decidan que tú llegas a una edad que para nosotros, ¿verdad? Esa es a los 13 años, 12 años. En ese momento ya tú tienes que decir, bueno, de todos los deportes que yo he jugado hasta el momento, el que a mí más me gusta o en el que más talento tengo o en el que yo creo que tengo más oportunidades, es y de ahora en adelante decido desarrollarme en una edad en la que ya yo físicamente y fisiológicamente estoy entrando en la pubertad, estoy desarrollándome y posteriormente te especializas en ese deporte a los 13, 14 años, cuando ya tú estás prácticamente, ¿verdad? Fisiológicamente maduro. Así que realmente el problema de sobrecarga no se da tanto en los jóvenes que participan de múltiples deportes, sino del que se especializa tempranamente en uno. Ok, en términos de aquí, hablemos del elemento D del voleibol en tu reglamento, en la página 32 del draft. Ok, déjame Básicamente, no, buscarlo aquí. 33 del draft de 67 páginas, que yo sé que hay obviamente una versión más nueva que esto, pero hablemos de la letra D, etapa de especialización, que establece que el rango de edad de 15 a 16. Entonces aquí están los límites, pero los límites de participación, para que los que nos están viendo, obviamente nos están viendo el documento en su pantalla. Pero está en la página del DRD, pueden ver el draft. En la Pues, página del DRD, drdepuertorico.com, pueden entrar y hay una pestaña con el borrador del reglamento. perfecto. Pregunta que te hago. No lo veo aquí por género. Por ejemplo, masculino, nosotros nos tardamos más en tener que especializar porque simplemente nuestra maduración, incluyendo mental, es más lenta que el de la mujer. Normalmente, ¿cómo eso entonces afecta? No, o sea, no es por género, entonces ya en general, de que 15 a 16, sí, yo simplemente tengo que entrar a la especialización. Sí. De, Bueno, no, nosotros no hacemos una distinción de género. no hacemos una distinción de género porque realmente acuérdate que los reglamentos tampoco pueden ser tan Discriminante por género. específicos. No, bueno, además, pero no puede ser tan específico que impida realmente su cumplimiento o su aplicación. Sería, si ahora mismo nosotros entendemos que es complicado poder implementar o fiscalizar el reglamento, ¿verdad? Se pueda pensar eso. Si nosotros añadimos un elemento adicional de complejidad de esa manera, pues realmente lo va a hacer bien difícil. Además, también recuerda que nosotros, y es parte de lo complicado que siempre hablamos de hacer este reglamento, hay muchas diferencias en el desarrollo de cada individuo. Así que este reglamento trata de crear un promedio, ¿verdad? De lo que debe ser el promedio basado en la experiencia y en los estudios, ¿verdad? Que hay al respecto de cómo se debe manejar. Obviamente hay unas situaciones excepcionales. Por ejemplo, los atletas que pertenezcan a los programas nacionales, según ¿verdad? Determinado por sus federaciones o los atletas de alto rendimiento del departamento, pues a esos atletas no les va a aplicar el reglamento porque son
jóvenes que se están desarrollando a un ritmo diferente a la mayoría. Este reglamento busca proteger a la mayoría, no a la minoría que tiene situaciones o habilidades o destrezas o condiciones excepcionales o extraordinarias. El reglamento en algún lugar, que traté de buscarlo, habla de la doble participación, háblame de eso. Sí, nosotros establecemos, Por si no me ejemplo, equivoco. quiero, en lo que lo buscas, quiero, como por ejemplo en Puerto Rico, que nos gusta, en algunas situaciones, nos gusta coger, si son 12 jugadores, cogemos 11 para entonces esperar más o menos al torneo de Spring o algo parecido al principio de enero, febrero, para ver quién me gusta, entonces llevarme un jugador de ese club para reforzarme. Ahí entonces incurrimos a la doble participación. ¿Eso hay algo que lo regule en tu reglamento? Sí, en la sección 26, que es la de calendarización deportiva, la primera oración habla de que como principio general se prohíbe la doble participación en el mismo deporte. Eso también va a tener, no solamente porque está establecido ahí, pero en la medida que se aplique la calendarización, se va a disminuir, porque en el primer semestre, y si lo hablamos, ¿verdad?, en términos de año escolar, no año calendario. Habla de voleibol específicamente. De voleibol específicamente, la temporada de voleibol escolar es en el primer semestre. Pues no, en teoría no debe existir doble participación porque no hay clubes que tengan torneos. Okay, porque entonces, no hay la ningún club que temporada puede... de clubes está en el segundo semestre. Ok, ¿de qué mes a qué mes está establecido en tu reglamento? ¿Le puedes decir a Nosotros los que nos están viendo? Sí, el voleibol, en lo que está en el draft, la temporada escolar correría del 1 de agosto al 31 de octubre, y del 1 de noviembre al 31 de diciembre, los eventos multitudinarios estos que se celebran, por ejemplo, los que vemos en el centro de convenciones, y luego del 1 de enero al 30 de junio, todo lo que sean clubes federativos, etcétera, y receso en el mes de julio. Ok, pero perdona. Eso es lo que está aquí. Pero entonces, los torneos de centro de convenciones solamente se pueden conducir rápido después de high school, rápido después de la escuela. Los eventos multitudinarios, ahora en este draft, yo creo que esto tengo que chequear si eso sufrió si hubo alguna aclaración, porque acuérdate que de los comentarios que nosotros recibimos, pues hicimos ajustes. Así que donde hubiese habido alguna, ¿verdad? Alguna observación, pues. Y para récord, digo que la Secretaría del Departamento de Recreación y Deporte tuvo vistas públicas al respecto, en la cual todo el mundo de diferentes entidades podía obviamente asistir. Y muchas personas de diferentes grupos establecieron sus opiniones al respecto. Te pregunto, Adriana, ¿consideras que el problema no necesariamente es la cantidad de torneos, sino la cantidad de torneos que cada jugador escoge ir? O sea, que por ejemplo, También una de las mejores cosas que existe en Puerto Rico es que no existía ni cuando tú jugabas ni cuando yo jugaba, es que no tenemos que ir a Estados Unidos para tener torneos de altura, torneos que nos puedan reclutar, donde hay múltiples opciones, incluso aquí en Estados Unidos. Si ahora mismo todo estuviese corriendo, ¿a qué estamos hoy? Déjame ver. Estamos abril 11. En este weekend habían mínimo 5 torneos grandes. No significa que todos los jugadores van y juegan en todos los torneos. Entonces, el problema principal que estamos viendo en Puerto Rico es que el escoger jugar todos los torneos provoca este sobreentrenamiento y esta sobreobsesión sobre jugar todo el tiempo. So, no es bueno que haya tanta oportunidad para nuestros atletas de poder escoger. Sí, nosotros parte de lo que incluimos en esta sección de la calendarización es que no puede jugar más de un torneo invitacional a la semana. Así que eso atiende ese punto. Para que los colegios, pues, ¿verdad? Dentro de las decisiones que toma su staff, ¿verdad? Deportivo, decida cuáles torneos va a participar. ¿El equipo o el atleta? El equipo.
Ok, pero, o sea, que por Pero ejemplo, si tú tienes si tú tienes un colegio con 2 equipos, pues tú puedes mandar un equipo para un torneo y jugar con otro equipo en otro torneo. pero por ejemplo, hay una de las ligas en Puerto Rico de escuelas que tú puedes jugar junior y senior. O sea, Tienes que como escoger atleta. como... O sea, si Adriana está en el equipo junior y, por ejemplo, Ujú. hay un torneo senior, no es el mismo equipo, pero es el mismo atleta, el mismo weekend. Ah, no, ya entiendo lo que tú dices. Un atleta que decida, ¿verdad? En conjunto, esto se decide en conjunto, el atleta con el coach, ¿verdad? Asumo. Si deciden subirlo de categoría, no lo puedes bajar en el mismo año escolar. Ok, So, yo estoy en octavo, que es junior, no sé, creo yo, en mi eso época era es junior. juvenil. Juvenil. Y me quieren poner a jugar en el equipo senior, pues esa decisión la tienes que tomar y una vez la tome, no puedes volver para el junior en ese mismo año, en esa misma temporada escolar. Ok, pregunta, pero si Adriana, si por ejemplo dividen los equipos, yo fui parte de eso también, o sea, nosotros jugamos 1000 torneos a la misma vez. Si dividen los equipos, Adriana, mi equipo de escuela dividió el equipo en dos, yo puedo, por ejemplo, en un torneo es a las 3 de la tarde el primer juego, yo individualmente puedo jugar con el otro grupo a las 7 de la noche en otro torneo, yo individualmente en otro equipo, No yo puedo. puede, no puede. Es responsabilidad del entrenador decirle no puede. Y si juega, se penaliza al entrenador Pero y al entonces colegio. es en base al atleta, entonces. Es lo que quiero aclarar. Ok, entonces eso significa también que en los torneos de clubes yo no puedo enviar a un atleta a jugar con múltiples equipos en el mismo weekend. No puedo. No puede haber doble participación en un mismo. Si tú estás en un equipo, ese es tu equipo. Ok, entonces, en base a ese mismo principio, ¿consideras la posibilidad de que, por ejemplo, de que si hay un torneo grande de centro de convenciones, que aquí es normal, aquí hay un montón de juegos en los centros de convenciones, le das una mejor herramienta, a lo mejor teniendo un equipo de 12 jugadores, pero el por jugador cumplieron con tu reglamento y no pasaron el límite de sets y el límite de puntos? ¿Tú considerarías esa posibilidad de que sea por jugador? De que, ok, este juego, como por ejemplo, como se controla el béisbol, que se controla por picheo, se Ujú. puede controlar de una manera que sea a lo mejor por set o por puntos al jugador y no al equipo. Yo creo que en una segunda fase de la implementación del reglamento, donde se tenga primero información, porque ahora mismo tenemos que recordar que partimos de que hay cero información recopilada o prácticamente cero recopilada sobre muchas cosas. Así que ahora mismo nosotros no estamos en posición de poder hacerlo de esa forma, realmente. A lo mejor más adelante, cuando nosotros veamos cómo está funcionando la implementación y la fiscalización y cuáles son los resultados, a lo mejor eso no es necesario, a lo mejor nosotros ahora establecemos un proceso educativo formativo en el que realmente nosotros logramos poder ajustar la situación que estamos teniendo y con esto es suficiente y no necesitamos llegar al punto, ¿verdad? De ir jugador a jugador tan detalladamente como lo estás haciendo. Aunque indirectamente se va a hacer por las situaciones que estábamos hablando, ¿verdad? Los equipos someten un roster y tú ves ahí, obviamente, cuáles son los jugadores. Cuando yo tenga el mismo nombre en diferentes equipos, pues, ¿sabes? Levanto una bandera. Eh, pero ¿Cómo se puede regular a un club que practique en una facilidad pública versus un club que practique en una facilidad privada? ¿Aplican las pues reglas para los dos? no, no aplica igual. Esto va, bueno, déjame darle para atrás. El reglamento aplica a todos los eventos que se lleven a cabo, incluyendo los del deporte escolar, ¿verdad? Que es la que más preocupación realmente crea ahora mismo, e incluye todos los eventos que se lleven a cabo en una instalación pública, o sea municipal o sea del Estado. Así que en esa medida
lo que pasa es que todos los eventos tienen que tener un endoso del departamento y todos los entrenadores tienen que tener una licencia del departamento y eso nos da a nosotros una visibilidad sobre qué es lo que está pasando. Además de, obviamente, una comisión de seguridad que nosotros, que hay establecida, que hace visitas. Nosotros tenemos directores regionales que conocen los eventos que se llevan a cabo en sus regiones. Nosotros tenemos directores de recreación y deportes municipales que también nos sirven como, ¿verdad? Una extensión de del trabajo que se hace en el departamento y sobre todo tenemos un link en la página del departamento en drdepuertorico.com que es de quejas. Y ahí nosotros recibimos información de todo tipo de situaciones que ocurre en diferentes eventos deportivos en Puerto Rico y de toda índole, desde pelearon los jugadores, peleó el coach con el papá, pelearon los papás, aquí se estaba jugando a la 1 de la mañana, aquí estaban haciendo, se formó un motín en el torneo del colegio, no sé qué, todo eso nosotros lo recibimos y eso nos permite, ¿verdad? Maximizar los recursos porque entonces nosotros podemos ir directamente a donde está ocurriendo la situación. Ok, entonces, vuelvo un momento para aclarar el tema de que si yo soy un club con mucho dinero y tengo mi propia facilidad privada, esas reglas no aplican a mí. Las reglas aplican si yo participo en algo que tenga que ver con una facilidad pública. ¿Estoy correcto diciendo eso? Necesito un poquito más detalle en el ejemplo. Por ejemplo, es en las horas de muy... entrenamiento, yo puedo entrenar a mis atletas Okay. de 12 años en una facilidad privada todo el tiempo que me dé la gana. Si la facilidad me pertenece a mí y no es nada público, las reglas de entrenamiento y de horas de participación y todo lo demás no me aplican. Habría que verlo un poquito más en detalle, ese caso. Ok, entonces, en términos de la cantidad de torneos, Adriana, ¿hay algún reglamento que establezca la cantidad específica de cada torneo que pueda ir un atleta de club? Háblame un poquito de eso. O sea, si ya en la calendarización se aumentó a que pueden hacer torneos cuando sea, siempre y cuando no sea en el periodo de escuela y excepto julio, ¿hay algo específico, algún número específico de números de torneos que cada atleta puede ir al año? En el voleibol. Sí, no tenemos ahora mismo un número de torneos en específico, pero obviamente eso, al establecer que el atleta puede ir a un torneo invitacional por fin de semana, pues obviamente eso hace ¿verdad? Automáticamente crea un cap. Ok. ¿Considerarías la posibilidad de que a lo mejor regulándolo de esa manera, entonces evitamos de que nos volvamos locos, Adriana, y mandemos a nuestros atletas todos los weekends a jugar? Porque está pasando también, en Estados Unidos pasa, mira, Illinois es un estado bien famoso en el voleibol ahora mismo, en el Midwest, y todos los weekends se juega, y todavía yo considero eso sobreentrenamiento y mucho juego. Se podría regular simplemente la cantidad de torneos al mes, por ejemplo, por edad, porque entonces así nos permite de que, te voy a un ejemplo real, y que nuestro club en Indiana, que yo formé, regula la cantidad de práctica versus torneos por mes. De que nosotros como club, por ejemplo, en 11 y 12, en ese momento, se le era permitido al coach ir a un torneo por mes en el club, ¿ok? En el club que me pertenecía. Y entonces, por ejemplo, en 15 y 16, pues ya aumentaba a quizás 2 weekends por mes. O sea, y ya en 18, pues podías meterle casi todos los weekends. Que se podría considerar una posibilidad como esa, porque entonces así aumenta la oportunidad de desarrollar al atleta. Sí, bueno, como te dije anteriormente, nosotros aquí hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Este no es el reglamento perfecto y ninguno lo va a hacer nunca porque hay muchas variables. Así que todo eso se podrá ajustar de acuerdo a la experiencia que nosotros vayamos teniendo con este primer reglamento.
Y ningún reglamento va a satisfacer todas las partes. Eso No, nunca va a y ocurrir. siempre van a quedar loopholes que se van a ir, ¿verdad? Que se deben ir trabajando. Yo Seguro. creo que realmente lo importante del reglamento, más allá de que nosotros podamos cubrir todas las situaciones posibles, que no va a pasar, no van a estar cubiertas en el reglamento todas las situaciones que se pueden dar en la vida real. Es realmente que nosotros podamos ir haciendo un ajuste en la mentalidad, que nosotros podamos ir cambiando, como, ¿verdad? Yo siempre repito, cambiando la cultura y que nosotros entendamos que nosotros no podemos hacer cambios de ahora mismo estoy a 100 millas por hora y voy a ir a 20. No, o sea, hay un proceso de transición de ir atemperando la situación de cómo está a cómo sería idealmente vis a vis lo que ocurre en Puerto Rico. Nosotros en Puerto Rico es un país competitivo, es un país que a la gente le gusta jugar, que le gusta ganar, que le gusta participar de los eventos y nosotros queremos que eso siga pasando. Nosotros queremos que sigan habiendo torneos, pero queremos también que el enfoque se arregle un poquito la mirada y que nosotros podamos entender que lo que realmente nos va a dar a nosotros atletas de alto rendimiento y de alto nivel no es que todos los días estén jugando, es que todos los días estén trabajando en sus fundamentos y en su técnica, que nosotros podamos establecer que no es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo, que nosotros tengamos entrenadores bien preparados y con las herramientas correctas para enseñar. Oye, hablando de eso, Adriana, tus certificaciones, las certificaciones del Departamento de Recreación y Deporte, ¿cómo funcionan en conjunto a las de la Federación Puertorriqueña de Voleibol? ¿Quién tiene la jurisdicción? Por ejemplo, que tú me estás diciendo que si, o sea, que si ellos rompen estas reglas, pues le quita la certificación del DRD. ¿Se convalida una con la otra, Adriana? ¿Cómo funciona eso? Ahora mismo con la Federación de Voleibol no hay un acuerdo sobre eso, así que los Pero con otras federaciones oficiales, sí. sí, nosotros lo tenemos con otras federaciones, ¿Puedes mencionar con algunas de las fútbol, federaciones que trabajan claro. conjunto? Nosotros tenemos fútbol, baloncesto, deportes de combate también estamos convalidando. Baloncesto, el baloncesto ahora mismo en Puerto Rico trabaja en conjunto con ustedes para todas las certificaciones. Sí, nosotros convalidamos nivel. Lo que pasa es que en Puerto Rico, toda persona que quiera ejercer alguna función en el deporte, ya sea instructor, líder recreativo de adulto mayor, cualquier persona que esté vinculada a la actividad deportiva y recreativa, tiene por obligación de ley que tener la licencia del Departamento de Recreación y Deporte. O sea que el sello de la certificación de, por ejemplo, volviendo al baloncesto, porque es un deporte gigante en Puerto Rico, el sello de la certificación mía de baloncesto, Adriana, también tiene DRD tiene ese parcho de DRD. Sí, correcto. Mira, me están aquí aclarando que tenemos acuerdos con todas las federaciones menos voleibol. ¿Puedes Nosotros, repetir eso otra vez que acabas de decir? sí, tenemos acuerdo de colaboración sobre las licencias y otros aspectos también, ¿verdad? Con todas las federaciones menos con el voleibol. ¿Cuántas federaciones usted hay en Puerto Rico? Bueno, hay que hacer una distinción de federaciones afiliadas al Comité Olímpico, que esas son, si mal no recuerdo, son 32, 34, y federaciones de otra índole con las que nosotros también trabajamos, que son perfectamente válidas, pero no están afiliadas al Comité Olímpico porque pues no son un deporte que se juega en los Juegos Olímpicos. Hay 33 federaciones afiliadas a ustedes. O por lo menos, bueno, mínimo. Sí, con las que nosotros hemos llegado a un acuerdo para convalidarle las licencias y los niveles. Por ejemplo, puede suceder que nosotros cogen los cursos de la licencia del nivel 1 con el departamento y el nivel 2 lo cogen con la federación le convalida el nivel 1 del departamento y nosotros le convalidamos el nivel 2. Eso logra varias cosas. Número uno,
que la persona no tenga que hacer un doble proceso de licenciamiento, no tiene el doble gasto, obviamente, porque eso significa que pues se ahorra esa parte de ir a coger los 2 cursos, y obviamente permite que la metodología, digamos, de alguna forma, que están utilizando los entrenadores sea uniforme, porque al estar, ¿verdad?, al unísono la federación con el departamento, pues obviamente está en teoría todo el mundo cogiendo lo mismo. Obviamente hay unas cosas, pues metodología del ejercicio, esas casi siempre la damos en el departamento, y si tú tienes la de la federación, pues fantástico, convalidamos la de esa federación, y a veces pues te decimos, ok, pero coge este curso adicional, o por ejemplo el de psicología deportiva, que ahora se convierte en un requisito de ley, pues muchas veces eso pues se complementa. Ok, una Pero en ese pregunta. sentido sí. Ok, entonces, mínimo 33 federaciones de las 34, más o menos, están convalidando y trabajando en conjunto con el DRD. ¿Han habido esfuerzos del DRD o de la otra parte para poder trabajar en conjunto y que sea una totalidad, un 100% de las federaciones en Puerto Rico trabajen en conjunto en este tema? ¿O no han habido ningún esfuerzo? ¿Cómo Sí, está eso? sí, lo que pasa, hubo un esfuerzo al principio cuando yo comencé en el departamento. Nosotros nos reunimos y tratamos de establecer este tipo de colaboración. Lo que pasa es que en el proceso de establecer cuáles eran, ¿verdad?, las cosas en las que íbamos a estar colaborando, nunca pudimos estar de acuerdo en una específicamente, y eso provocó que entonces todas las demás no se dieran. Y era en el asunto de exigirle a todo el que viniera al DRD que estuviese afiliado a la federación. Y es un asunto que legalmente yo no puedo exigir, ¿Cómo funcionan ¿verdad? las 33 federaciones que están afiliadas a ustedes? ¿No obligan a afiliarse? Ninguna federación puede obligar a afiliarse. Yo creo que esto tú lo Es has algo discutido voluntario. Yo creo en que otra. Es algo quiero dar, voluntario. pero quiero Eh, mencionar en el récord que sí. también el presidente de la federación indicó que esto era algo voluntario en el voleibol. Así que, una Exacto. cosa. Así que lo que obviamente nosotros podemos hacer una exhortación o decirle a la gente, mira, pues si quieres estar federado, pues bien, pero yo no puedo decirle a alguien que viene al departamento, yo te voy a denegar el proceso que nosotros tenemos establecido porque tú no estás afiliado a la federación. Eh, para todos los casos. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una persona que interesa tener la licencia de entrenador de alto rendimiento, pues la licencia de entrenador de alto rendimiento se otorga a las personas que las federaciones han ya certificado que son de alto rendimiento, porque en el programa olímpico, que es lo que siguen las federaciones, pues hay unos requisitos y esos se cumplen, y esos que las federaciones determinan que son alto rendimiento, esos yo les tengo que decir, pues si tú quieres tener la certificación y la licencia de atleta de entrenador de alto rendimiento, necesito la certificación de la federación que establece que tú eres un entrenador de alta competición o de alto rendimiento. En Okay. ese caso sí, pero en todos los otros casos yo no necesariamente puedo obligar a una persona a que me tenga una licencia, o que si viene una entidad deportiva, un organizador de un evento deportivo, viene al departamento y dice, yo quiero que necesito el endoso del departamento, porque eso es lo que dice la ley, que mi evento deportivo tiene que estar endosado por el departamento, y la persona dice, pero a mí no me interesa estar avalado o federado, pues que yo le diga no, y no celebres el evento deportivo, eso no está bajo mi autoridad. Yo tengo que atender a todo el mundo. ¿Y dónde yo podría ver el contenido de las certificaciones, los temas de certificaciones en el website del DRD, Adriana? ¿Dónde lo podría conseguir? Sí, hay una pestaña, déjame ver si lo encuentro aquí. O si quieres que, por lo menos antes de que se acabe En este la, conversatorio. sí,
En la página del departamento de rdepuertorico.com hay una pestaña que es específicamente del instituto Ajá. y ahí tenemos un montón de información, acreditaciones, oferta académica, solicitudes, déjame ver si es aquí en acreditaciones, y ahí debemos tener información sobre eso. Perfecto, está bien. Agradezco esa información. Sí. Una pregunta nuevamente, volviendo al tema del reglamento, Adriana, un momento. ¿Todavía hay oportunidad de enmendar este reglamento, especialmente ahora que estamos pasando por esta crisis y todo se ha paralizado? ¿Hay oportunidad de enmendarlo o ya se sometió y ese va a ser por lo menos la primera versión de lo que va a ocurrir? Bueno, ya nosotros realmente terminamos el proceso de revisión luego de todos los comentarios y sugerencias, muchos muy buenos, tengo que decirlo, hubo muy buenas aportaciones y nosotros hicimos una revisión y un ajuste, ¿verdad?, de lo que fue el primer draft que se presentó y ya estamos listos para someter la versión final en el Departamento de Estado. Ok, pregunta que te hago. Ahora, ahora entonces ya no hay oportunidad para eso, ¿verdad? Por lo menos pasa esa primera versión y después, Sí. Adriana, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para crear enmiendas dentro del proceso? Bueno, realmente ¿Se puede hacer durante o no? la ley no establece una vez el reglamento entre en efecto, que será a los 30 días de que se someta en el Departamento de Estado, pues comienza, ¿verdad?, a la aplicación del reglamento y cuando se entienda que haya algún cambio sustancial, ¿verdad?, en la práctica deportiva que amerite o que denote que realmente el reglamento se desvía de lo que pueden ser mejores prácticas en ese momento eh, y que no satisface, ¿verdad? O no las necesidades que se estaban teniendo o por lo cual se estableció el reglamento, pues entonces se procede con una enmienda, pues que tiene que pasar este mismo proceso, publicar el draft, hacer unas vistas públicas y para recoger comentarios e insumos y luego someter al Departamento de Estado las enmiendas. Sugerencia para el Departamento de Recreación y Deporte, si ustedes regulan la cantidad de torneos al mes, va a ser un game changer para Puerto Rico, porque en Estados Unidos no hay esa regulación. Y lo que está ocurriendo es que los mejores clubes que tienen mucho dinero están obligando a los atletas a ir todo el tiempo. O sea, que esto no es algo que solamente pasa en Puerto Rico. Esto en Estados Unidos es un problema, especialmente los clubes más grandes. Yo Así creo que que, también al final del día, y te interrumpo un momento, adelante, por favor. eh, hay mucha responsabilidad compartida. Obviamente, los coaches, organizadores de eventos, productores, promotores, como se les quiera llamar, pero también es un asunto de los padres. Por eso nosotros hemos estado, ¿verdad?, enfocando mucho del esfuerzo que hacíamos desde el 2017 prácticamente en un proyecto que se llama la Escuela de Padres, que es parte de lo que es el plan para Puerto Rico, y era simplemente unos talleres para nosotros decirle a los padres qué expectativas debe tener cada uno de la práctica deportiva de su hijo. O sea, porque todos nosotros, o todos los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero todo el mundo siempre quiere que su hijo sea el mejor y sea la estrella y llegue al máximo nivel profesional. Pero nosotros, ¿verdad? A veces en el camino se nos puede desviar la atención tanto a eso que entonces no nos ocupamos de otros aspectos y nosotros queremos que el ambiente deportivo sea uno seguro, que sea uno de diversión, que los nenes la pasen bien para que no le cojan cosas a la práctica del deporte, que ellos no sientan que están ahí y que tienen que perform de alguna manera, porque si no vamos a tener lo que el director del instituto siempre ha denominado como desertores deportivos. Tenemos desertores escolares, pues tenemos desertores deportivos, tenemos muchos nenes que se cansan de jugar porque cuando van los papás le gritan o le grita el coach o no pasaron la bola o jugaste mal o
y ese tipo de cosas, pues mira, realmente a los 9 años tú, tú lo que quieres es que disfruten. Y nosotros comenzamos, ¿verdad? En los talleres de la escuela de padres con eso en mente. Y yo creo que en la progresión, ¿verdad? Que hemos ido llevando, pues eh, los padres pueden estar en mejor posición y más receptivos porque nosotros hemos impactado más de 8.000 padres y de individuos en este proceso. Y realmente yo creo que ahora estamos en un momento en el que todos estamos más receptivos a aprender porque muchas veces, y la mayoría de las veces, es que los papás no saben, no, they don't know any better. Así que si tú tienes un entrenador o un club o una liga que te pone 14 juegos, pues tú lo llevas a los 14 juegos porque, pues, si te lo están diciendo es porque eso es lo que es. Y yo creo que es un proceso, ¿verdad?, que requiere de todas las partes, en realidad, pero los padres siempre son nuestra primera línea de defensa, como yo digo, en términos de entender de lo que se trata, entender por qué se hace, entender, ¿verdad?, un poquito de la parte del manejo de emociones, de cómo nosotros lidiar con las situaciones también como padres, ¿verdad? No solamente eso lo tiene que aprender el atleta, sino también los padres. Ok. En términos ¿tú tienes conocimiento si las otras federaciones, porque yo sé que todas las afiliaciones son voluntarias, pero si uno no juega bajo esa afiliación, ¿son penalizados? ¿O esto no es conocimiento público? Repíteme la Por pregunta, ejemplo, discúlpame. las 33 federaciones que ahora mismo obviamente Ujú, voluntariamente no obligan a afiliarse para entonces unirse a las ujú, certificaciones de ustedes. ujú. Esas afiliaciones, las otras federaciones también, si tú no te afilias, no puedes, o sea, básicamente no puedes volver a ellos. Solamente puedes jugar eso o no. Desconozco, Ok, no perfecto. tengo información sobre eso. No hay problema. Nada, aquí últimas preguntitas que te tengo es, primero que nada, entonces, ¿qué se hace ahora con los fondos que de este año, ahora que se detiene este proceso, Adriana, en este momento de Sí. crisis? Pues mira, yo estoy en conversaciones, ¿verdad? Al igual que muchas agencias, con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a ver cómo vamos a manejar ese asunto precisamente, no solamente que ya mismo, ¿verdad? Acaba el año fiscal y esos fondos pues tienen una vigencia de hasta el 30 de junio, así que ese asunto se está discutiendo para ver si se va a permitir que se utilicen con alguna, ¿verdad?, requisitos que se utilicen más allá del 30 de junio, así que así también se está discutiendo cómo vamos a trabajar el presupuesto del año que viene, que ya se había comenzado y ya se había sometido desde prácticamente el mes de diciembre, en enero, así que todo eso se está mirando porque obviamente lo importante es que ese dinero se invierta y se utilice para que la programación, nosotros estamos ahí como que en la línea de salida. Todo este tiempo nos hemos dedicado a mantenernos todos bien activos, obviamente la parte del instituto y de los cursos que nosotros tomamos, que damos, ¿verdad? Se ha mantenido corriendo a través de plataformas como esta, precisamente, pero todo lo que es programación, estamos ahí como que en la línea de salida, esperando que nos den el ok para arrancar todo y continuar lo que dejamos donde lo dejamos, porque por ejemplo Junior NBA se nos quedó 3/4 partes. Así que sí, pero definitivamente nosotros todos los esfuerzos están dirigidos en que no se pierda ni un solo centavo de ese dinero y que se pueda invertir en programas para toda la población. Las entidades privadas de clubes en Puerto Rico, que como sabes que en el voleibol, vuelvo a mencionarlo, para seguir el streak, tenemos la mayor cantidad de clubes per cápita en todo Estados Unidos. ¿Podría ayudar de alguna manera, Adriana? Por ejemplo, ¿se podría trabajar en conjunto a esos torneos grandes de centro de convenciones, que se hagan certificaciones, por ejemplo, de tu departamento en esos mismos torneos, o a lo mejor una convención de coaches programada en conjunto con el DRD? ¿Podríamos ayudar de esa manera? Claro que sí, nosotros aceptamos toda oportunidad. Nosotros, de hecho, muchos de los cursos de certificaciones los preparamos
casi que custom, por ejemplo, en municipios, hay municipios que dicen, mira, yo quiero certificar a todos mis empleados, o legisladores dicen, quiero certificar a los líderes de mi región y nosotros organizamos un curso, y si es en Mayagüez, pues llevamos los recursos a Mayagüez y ahí se hacen los cursos. En el béisbol se hace bastante, bastante. Ok. Pues ya saben, todos los que nos están viendo, si de alguna manera u otra podríamos seguir colaborando y contribuyendo con el Departamento de Recreación y Deportes para que siga trabajando para el crecimiento deportivo, el crecimiento recreacional y egoístamente hablando, el crecimiento del voleibol, de mi parte lo digo. Por favor, que todo el mundo entonces ponerle su parte y ver cómo entonces trabajamos todos, como hemos dicho en todo este tiempo, unidos por el mismo fin, sabiendo que la educación aquí es la parte clave y es algo que no dejemos dejar morir en este proceso de crisis. Y esperamos que de alguna manera u otra, pues este tipo de conversatorio que tuvimos hoy, pues nos sirva de lección, primero sabiendo los pocos fondos que ahora mismo hay asignados, no solamente para esa parte de recreación y deporte, sino que estamos en una situación económica difícil en nuestra isla y todo lo que podamos hacer a nivel privado para poder colaborar con eso, yo creo que va a ser aquí un game changer. Así que de verdad que agradezco esta oportunidad de haber compartido contigo en el día de hoy, Adriana. El propósito de estos foros es que poder escuchar diferentes ideas y perspectivas, no solamente de un lado, sino de todos. Así que nuevamente, muy agradecido por tomar este tiempo, Gracias. por contestar preguntas de diferentes temas, incluyendo la reglamentación. Lo sigo diciendo, desde mi parte, en Puerto Rico sí hace falta una reglamentación y los que nos quejamos al respecto, quizás entonces somos parte del problema. Así que de donde venga, en este caso del DRD, creo que es una gran iniciativa. Ahora es seguir perfeccionándolo con el tiempo y más que nada no dejarlo morir para ver si entonces en algún momento u otro dejamos de necesitar a alguien que nos regule para poder hacer lo que tenemos que hacer. Definitivamente. Gracias a ti por la oportunidad. Espero haber aclarado algunas dudas y estoy aquí siempre a sus órdenes. Adriana, por favor, mantente saludable en este tiempo, tú y tu familia. Gracias. Mucho éxito en este proyecto que estás haciendo. Gracias por tu liderazgo. Gracias a ustedes. Cuídate igual, mantente safe. Mañana esperamos a todo el mundo con el dirigente de la selección de República Dominicana, Marcos Quick. Así que un saludo cordial a todos y buenas tardes.